Bueno, las AFP están siempre sobre la mesa. Hemos ya presenciado varias decenas, tal vez, de manifestaciones por el centro de la capital y en otras ciudades, en vista de las bajas pensiones que reciben miles y miles de personas cuando jubilan. Esto significa que, a ver, hay como un acuerdo transversal de que las pensiones en Chile son bajas, hay toda una realidad laboral que está detrás de eso también, pero por algo estamos hablando por estos días y por estos meses de una reforma previsional. Bueno, ¿y ustedes sabían que las administradoras de fondos de pensiones cobran comisión a los pensionados? ¿Sabe cuánto es el dinero que están recaudando tras una jubilación y de qué depende? Diferencia, por supuesto, también entre AFPs y AFPs. Vamos al siguiente reportaje preparado por Bastián Lubetich. ¿Sabía que las AFP cobran comisión a los pensionados? No tenía idea que se cobraban comisiones y la verdad es que no, es una vergüenza. No tenía idea. No, no me parece bien, porque ellos no tienen por qué cobrar comisión. No, la verdad es que no tenía idea, nunca me he informado sobre eso. No tengo idea. Debería existir más información, por supuesto. No hay más información, pues si uno no averigua, nadie le dice nada a nadie. Hasta 24.000 pesos al año cobran las AFP como comisión a los pensionados. Eso dependiendo de la administradora de fondos de pensiones que cada uno elija, como también de la modalidad. Hoy en día existen 4: renta vitalicia inmediata con retiro programado o renta temporal. En las dos últimas modalidades, las AFP cobran hasta un 1.25% del monto mensual que cada persona recibe. Me parece indignante que nos quiten la plata todos los meses y después cuando uno jubile con una miseria y nos siguen quitando la plata, o sea, se quedan con la plata ellos. Es la plata que yo junté con mi trabajo. Y aparte que ellos todos los años que uno junta esa plata, ellos trabajan, la AFP trabaja. ¿Y qué nos dan a nosotros? Estafa, corrupción como todo. Una vergüenza realmente. Porque ¿cómo nos van a sacar la plata a nosotros de la pensión, que es la única platita que tenemos? El detalle indica que Provida, Cuprum y Capital recaudan 2.002 pesos mensualmente. La administradora Modelo, poco más de 1.920 pesos, y Habitat, 1.522. Plan Vital se mantiene como la única AFP que no cobra comisión. ¿Esto quiere decir que Plan Vital es mejor que las demás? ¿Cuál es la recomendación? Hay que comparar, porque no solo ver la comisión que te cobran, sino la rentabilidad que estás recibiendo por la administración de esos fondos. O sea que hay que equilibrar el cobro de la comisión con la expectativa de mayor o menor rentabilidad que te va a ofrecer una AFP. Según el ex superintendente de pensiones Alejandro Ferreiro, esto no es una indicación de que una administradora sea mejor que otra. La idea es comparar lo que recibes frente a lo que te quitan. Sin embargo, comenta en ADN que sí existe la percepción por parte de la ciudadanía que le están pagando menos de lo poco que reciben. Hay un servicio que se brinda en pagar el retiro programado, recalcularlo y pagarlo, y por eso la norma permite que se cobre una comisión, pero es probablemente el tipo de comisión que uno podría regularla y ponerle límites bajos para evitar la percepción de que se está perdiendo pensión, porque la pensión está bien escasa por lo demás. Una de las razones por las cuales se estableció esto era incentivar de alguna manera que las AFP promovieran el retiro programado y generaran una efectiva alternativa a la renta vitalicia. Una comisión que comenzó a cobrarse cerca del año 2008, según Ferreiro, y que se realizó para incentivar a las administradoras de fondos de pensiones a promover la modalidad de retiro programado. Esto como una ayuda a quienes tienen menos recursos. Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo, dijo en Radio ADN que esto debe ser evaluado en la modificación al sistema de pensiones. Sin embargo, cabe analizarlo en detalle, con cuidado, y no estudiarlo de forma aislada. Esa materia se evaluó, es materia de ley, y a mí me parece que debiera ser una materia que debiera ser abordado en el debate actual que se está dando sobre la modificación al sistema. Todos los esfuerzos que se realicen en torno a incrementar las pensiones de los actuales pensionados y sin duda de los futuros es algo que debiera abordarse. Debiera ser parte de un debate mayor, ¿no? Nada
forma, ninguno de los aspectos de las pensiones debe ser abordado en forma aislada. Son casi 25.000 pesos al año. No es tanto en lo nominal, dice el vocero de la agrupación No Más AFP, Luis Mesina. Sin embargo, es enfático en que la sensación de que le estén quitando plata a la gente es lo que molesta, más aún con lo poco que reciben de pensión. Es poco si uno lo mira en términos nominales, pero en términos reales representa una cantidad importante para el nivel de pensiones que hoy día se están percibiendo. Costos cercanos a los 25, sobre los 25.000 pesos en un año para personas que están recibiendo pensiones, como ocurre en marzo, menos de 45.000 pesos a la mitad. Es una cantidad extraordinariamente grande. En definitiva, la mayor parte de los pensionados entrevistados no saben que casi todas las AFP cobran comisión en 2 modalidades y luego que se enteran, su reacción es de enojo. ¿Con más información se soluciona esta problemática o hay que reducir esta comisión al mínimo? Bastián Liubetich, ADN. Bien, pues queremos aterrizar este tema justamente con nuestro siguiente entrevistado, porque tenemos aquí en el estudio de ADN hoy al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, para conversar de esto y sobre los avances que la reforma previsional está teniendo en el Congreso. Superintendente Macías, bienvenido. ¿Qué tal, superintendente? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, escuchábamos dentro del reportaje de Bastián Liubetich algunos auditores entrevistados que decían aquí hay una estafa, esto es corrupción, y fíjese que está circulando por redes un video que protagoniza el actor Daniel Alcaíno, y él se personifica como el diablo, ¿no? Y lo hago muy cortito porque quiero representar con esto la pregunta que le voy a hacer. Vienen a venderle el sistema de AFPs, ¿no? Viene una pareja que le quiere ofrecer este sistema que es súper ventajoso porque cuando ganan en las inversiones ganan todos, pero cuando pierden en una inversión mal hecha, el único que pierde es finalmente el afiliado, pero no el dueño del negocio, en este caso la AFP, porque la comisión sigue cobrándola igual. De todo eso vamos a conversar ahora. Y la respuesta del diablo, comillas, Daniel Alcaíno, es: soy diablo, pero no soy estafador. Y le digo esto porque de alguna manera lo que representa este video es básicamente la deslegitimidad que tiene el sistema, ¿no? Y que queda reflejado en respuestas como las que estamos escuchando. Yo quisiera preguntarle, el que se le cobre a personas que ya están jubiladas una comisión, ¿es parte de la deslegitimidad del sistema o está en el camino correcto? Bueno, yo creo que la deslegitimidad que usted alude del sistema previsional hoy día está dado fundamentalmente porque el resultado final de todo el sistema de pensiones es finalmente la jubilación que la persona que va a recibir cuando se retira del mercado laboral. Hoy día es muy baja, es realmente muy baja. Las pensiones en promedio son 230.000 pesos mensuales y sin duda no es una jubilación que alcance para dar una vida digna a los adultos mayores. Siendo ese el resultado final de todo el proceso de pensión, es indudable que la legitimidad va por ese lado, lo cual además se combina que está en la mente de las personas que cuando se creó el sistema previsional por los años 80, se habló de que la pensión de la gente iba a ser cerca de un 70% de sus remuneraciones, y eso no es así. Es cerca de un 40% de sus remuneraciones. Entonces hay una baja enorme de la pensión respecto a la renta que las personas recibían en la vida activa, y las personas sienten una gran frustración y sienten que han sido engañadas, puesto que esperan una pensión mucho más alta que la que realmente obtienen finalmente cuando llegan al momento de la pensión. Yo creo que es la razón fundamental de la legitimidad, ilegitimidad o cuestionamientos que tiene el sistema. ¿Y estas comisiones, entonces, en dónde se enmarcan? ¿El que le cobren comisión a los jubilados? Las comisiones a los jubilados tienen una lógica porque evidentemente administrar recursos tiene un costo, y en el caso de los pensionados hay un servicio que prestan las administradoras de fondos de pensiones, que en este caso deben continuar gestionando las inversiones de los montos acumulados en las cuentas para jubilación, y también tienen que pagar las pensiones de las personas. Se lo pagan generalmente a través de transferencias bancarias que tienen un costo, y también deben atender todas las dudas o solicitudes que tengan los pensionados. Entonces hay un costo asociado a pagar una pensión, y eso es lo que se refleja en las comisiones que hoy día cobran las administradoras. En todo caso hay realidades distintas. Las administradoras que más cobran un 1,25% del monto de la pensión,
Pero también hay una administradora que no cobra, que es AFP Plan Vital. AFP Plan Vital no cobra hoy día por administrar las pensiones de retiro programados. Hay realidades distintas entre las AFP. Ya, ahí entonces entra a tallar lo que de alguna manera decía el ex superintendente Ferreiro, que escuchábamos en el reportaje. Ahí el afiliado o el pensionado tiene que evaluar que AFP cobra menos o no cobra, como una que no cobra, versus qué rentabilidad me está entregando por los fondos. Porque de repente la rentabilidad compensa el cobro, ¿no? Sin duda, la rentabilidad es, tal vez a esa edad, cuando la persona ya tiene un monto acumulado mayor, porque ha estado toda su vida ahorrando y capitalizando, probablemente la rentabilidad es más importante que la comisión que le cobra la administradora. Yo creo que las personas deben informarse. Nosotros, por ejemplo, en el sitio web www.spensiones.cl tenemos un sitio que se llama Infórmate y Decide, donde las personas pueden ver en forma muy simple las características de cada administradora. Por ejemplo, para el caso de un pensionado va a aparecer la comisión que le cobra la AFP y sus rentabilidades. Y la persona puede simular muy simplemente, puede poner cuál es su pensión y le va a salir cuánto le cobra cada AFP y también le sale cuál es la rentabilidad que tiene cada administradora. Entonces puede tomar decisiones y además que en retiro programado la persona se puede ir cambiando de AFP. Eso quería preguntarle, ¿se puede cambiar una persona que está ya jubilada de igual AFP? Que cuando uno está trabajando. Exactamente, solo las personas que están en retiro programado pueden cambiarse de administradora, por lo tanto no es una decisión irrevocable y una persona que no quiera pagar por esto podría elegir, por ejemplo, AFP Plan Vital que no le cobra, pero si luego no le satisface la rentabilidad o el servicio que le brinda, puede cambiarse de AFP nuevamente. Ya. Hay una opción para no pagar. Superintendente, ¿por qué se cobra esta comisión? Usted ya aplicó la lógica que tiene que ver con el costo de administrar y porque la AFP tiene que seguir atendiendo al afiliado y tiene que seguir respondiendo sus dudas y administrando y además invirtiendo la plata que le va quedando, que cada vez se va achicando, porque se le va pagando la pensión y su fondo se va achicando, ¿no? Pero ¿por qué esto aparece en 2008? Anterior reforma grande a la previsión durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Esto no estaba en un origen? En realidad, desde un origen ha estado permitido cobrar por los retiros programados, pero en un origen prácticamente no había pensionados. Los pensionados estaban en el sistema antiguo, claro, y por lo tanto este nuevo sistema de pensiones recibió básicamente gente que empezó a cotizar pero no estaba pensionada. No era para la AFP no era tema, un punto importante, claro. Entonces no era tema, pero cuando ya la masa de pensionados comenzó a incrementarse, hoy día hay más de 1 millón de pensionados, por supuesto que ya las administradoras empezaron a cobrar, digamos. Pero ¿por qué eso empiezan espontáneamente a cobrar o fue parte de la reforma de 2008? No, empiezan a cobrar por decisión propia las AFP. Ya, no tuvo que ver con algo que se legislara en ese momento. No, de ninguna manera. Y por otra parte, ¿por qué empiezan a hacerlo? Lo que pasa es que en algún minuto las explicaciones que incluso de la autoridad eran, esto tiene sentido, porque si no, las AFP no tienen incentivo a seguir administrando pensiones y pagos de retiros programados, porque puede haber un incentivo perverso a que la gente se pase toda a renta vitalicia con compañías de seguro. ¿No había una lógica de ese tipo también? Yo creo que naturalmente el crecimiento del número de pensionados llevó a un cobro de comisiones por el lado de las administradoras, pero no está inducido, yo creo, ni por el Estado ni por la legislación. Es una decisión propia que tomaron las administradoras al ver que iba incrementando el número de personas que se iba pensionando, que antes estaban pagando cuando estaban activos, pero luego al pensionarse, si no les cobraban, por supuesto, dejaban de pagar. Y en este caso, el equilibrio que se llegó fue ese, digamos, empezar a cobrar también a la gente que está pensionada, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que yo me atención que esto justo partió con la misma época, en 2008. ¿Fue porque se debatió el tema o de pronto justo ese año todos se dieron cuenta de que estaban jubilando ya muchos chilenos? Yo creo que del 2008 se dio un gran debate respecto a las pensiones tal como se está dando hoy día. Sin duda que se creó el Pilar Solidario. Claro, y puso en tela de juicio muchas cosas. El Pilar Solidario también le puso mayores costos a las AFP o más bien dicho, mayores labores que hacer. Por ejemplo, ellos tienen que pagar todos los recursos que van del Pilar Solidario a los pensionados. Entonces un
un nuevo trabajo, proceso que tuvo que hacer la AFP, tal vez eso pudo haber puesto en relevancia que tenía un costo administrar esto, digamos. Sí, conversamos a esta hora con el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. Superintendente, ya se reactivó la discusión en el Congreso de la reforma previsional y el presidente de las AFP, Andrés Santa Cruz, se preguntaba en un programa de televisión ¿por qué son las AFP culpables de las malas pensiones? Y yo le pregunto a usted, ¿son responsables? Yo creo que las malas pensiones se deben no solamente a un factor, sino que a varios. Uno de los factores fundamentales es que en Chile ahorramos muy poco, ¿no? Ahorramos muy poco. La tasa de cotización en Chile es el 10% de los salarios, más un 2% aproximadamente que va a un seguro de invalidez y sobrevivencia. En total ahorramos 12% de nuestro salario y en los países OCDE se ahorra entre 18 y 19%. Estamos más de un 50% rezagados en lo que es el estándar internacional, entonces ahorramos poco. Pero además de eso ahorramos poco porque no cotizamos todo el tiempo. Las lagunas previsionales que se denominan señalan que en general los chilenos estamos ahorrando 50% del tiempo que estamos en el sistema de pensiones y la otra mitad del tiempo no ahorramos por distintas razones. Salimos del mercado laboral, nos transformamos en independientes, etcétera, etcétera. El hecho final es que tenemos muchas lagunas previsionales, muchos periodos sin ahorrar y eso nos lleva a montos de ahorro muy bajos. Y además estamos viviendo mucho más que antes. Las condiciones de salud han mejorado, la nutrición de la gente, y hoy día los chilenos y chilenas viven mucho más. Entonces el mismo ahorro acumulado permite que ese monto se divida en mucho más años y por lo tanto las pensiones sean mucho más bajas. Por eso no alimenta la idea de algunos opositores al actual sistema, por lo menos que solo sea un sistema concebido sobre la base de una capitalización individual y que no tenga elementos solidarios o colectivos, porque lo que dicen justamente aquellos analistas que están por una alternativa distinta es precisamente que este sistema en el que estamos, con este mercado laboral, leía también con lo que se nos viene en materia de cambio por la revolución 4.0, la tecnología, el que se va a robotizar gran parte de la actividad económica. Bueno, eso supone un nuevo orden, ¿no es cierto?, en materia de trabajadores, empleadores, en fin. Entonces, este sistema, así como está, no está respondiendo o no va a ser capaz de responder. Por eso le pregunto, entonces, ¿qué es lo que se necesita justamente para dar, lo que usted decía, pensiones dignas? Yo creo que usted ha tocado un punto muy relevante, creo que tiene razón. Yo creo que nuestro sistema de pensiones hoy día le traspasa todos los riesgos a las personas. Entonces, si las inversiones bajan, las rentabilidades, claro, el ahorro acumulado por las personas es menor y sus pensiones van a ser menor. Si las personas empiezan a vivir más, que es una buena noticia en general, bueno, sus pensiones van a bajar también. Y bueno, eso indudablemente que creo que no es conveniente y un sistema de seguridad social debiera tener elementos que le den más seguridad a las personas. Digamos, a una persona que está toda su vida cotizando, lo mínimo que piensa es que cuando se va a jubilar va a tener una vida digna, digamos. Y por eso es muy importante que el Estado actúe y que la reforma previsional también que está en el Congreso se apruebe. Ya se instaló en el 2008 un pilar solidario que le da un piso de pensión y ayuda a complementar pensiones de la gente más vulnerable de la población. Hoy día beneficia a 1.600.000 personas que de una u otra forma reciben complementos a pensiones o pensiones básicas solidarias. Tenemos que ir más allá y eso es lo que propone la reforma previsional hoy día. Aumenta las pensiones a los pensionados más vulnerables, pero también se enfoca en la brecha de género. Las mujeres ganan mucho menos que los hombres, tienen más lagunas previsionales, viven más y sus pensiones son muy, muy bajas. Entonces hay beneficios especiales para ellas. Y también, por supuesto, se enfoca en la clase media, gente que toda su vida ha trabajado y ha cotizado y aún así sus pensiones son muy bajas, gente con quien uno se encuentra todos los días, profesores, funcionarios públicos, etcétera, gente que ha trabajado en municipalidades, y le dicen, mire, yo he trabajado 40 años y mire la pensión que tengo. También hacia ellos va enfocada la reforma previsional. Por eso es tan urgente que se avance en ello hoy día, digamos, se le dé más seguridad a la gente y permita, con los recursos de que dispone el país, aumentar en algo las pensiones que reciben hoy y también las que van a recibir mañana las futuras generaciones. Superintendente, tenemos preguntas de nuestros auditores, pero parto por una que dice relación con lo que estábamos comentando al comienzo, las comisiones que cobran las AFP a los pensionados que están en modalidad de retiro programado, es decir, que siguen recibiendo pensiones de la misma AFP y no de una compañía de seguros vía renta vitalicia. Eso no está contemplado en la reforma que está en discusión. No, el gobierno ni la autoridad está buscando eliminar esas comisiones para despejar el tema. No está contemplado.
explícitamente. Lo único que sí tiene la reforma, tiene varios incentivos para que las personas ojalá posterguen su edad de jubilación. No se les obliga, pero se les incentiva a postergarlo. Ahora, alguna de las cosas que contiene, por ejemplo, es que las personas que sigan trabajando y que estén pensionadas, las AFP no les cobren, digamos, no les cobren comisiones por retiro programado. O sea, hay algo ahí en ese sentido. ¿Podría haber un cambio ahí? Podría haber un cambio, pero solo para las personas que, si al llegado a la edad de jubilación, por ejemplo, 65 años, dice, bueno, me jubilo, pero quiero seguir trabajando porque me siento, no sé, tengo fuerza. Y por lo tanto siguen cotizando. Que a lo que a esas personas no se le cobre. Por ahí va la reforma. Por ese lado, algo introduce. Es un premio, o sea, eliminar la comisión como premio a los que postergan su actividad laboral. Claro. Y por lo tanto siguen cotizando. Exactamente. Yo ayer me encontraba justamente con una persona que guardia en el edificio donde yo trabajo y se acercó, bueno, me decía en realidad, mire, yo me voy a jubilar ahora, tengo 65 años, le dijo, bueno, que vale su pensión. Me dijo, voy a sacar como 160.000 pesos de pensión. Yo le dije, mire, caballero, ¿usted puede seguir trabajando? Me dijo, sí, yo me siento con fuerza. Yo le dije, mire, yo le aconsejo que si usted quiere jubilarse, por supuesto, hágalo, pero siga trabajando mientras pueda trabajar, porque eso le va a significar... Aunque paralelamente reciba su pensión. Aunque paralelamente reciba su pensión, porque eso le va a significar, obviamente, tener un mayor ingreso y ojalá siga cotizando, además, porque eso le va a permitir ir acrecentando un poco su fondo para que cuando se retire definitivamente de la fuerza laboral, su pensión no sea tan baja. Pero además le dije, mire, usted debería tener derecho a un aporte previsional solidario, que se le da a las personas que están en una situación más vulnerable y sus pensiones son más bajas. Por el monto. No lo sabía. Y ahí sí que me vuelvo al punto, él debería, yo le miré más o menos, le correspondió un aporte de unos 60.000 pesos más. Entonces él no lo sabía, quedó muy contento cuando yo le dije esto. Pero yo le digo, ¿y por qué le pongo este ejemplo? Porque yo creo que, aunque sea impopular decirlo, lamentablemente vamos a tener que trabajar más, probablemente más años que lo que estamos trabajando. Bueno, lo están haciendo todos los países. Y lo segundo que le quería decir, yo creo que donde sí han fallado el Estado y la AFP, sin ninguna duda, es en educar a las personas, digamos, o sea, son muchos años perdidos. Claro, de todas maneras, la gente no sabe los beneficios que puede tener. Sí, ahora, de todas maneras, superintendente, usted hablaba de un sistema de seguridad social, pero lo que tenemos no es un sistema de seguridad social. Yo creo que nos faltan elementos, sin duda, para que sea un sistema completo de seguridad social. Se requiere más solidaridad, se requiere más esfuerzo del Estado, se requiere más seguridad para las personas, y todo eso tenemos que incorporarlo en esta reforma y posiblemente en reformas futuras también, digamos. Superintendente, un auditor nos pregunta, César, ¿un jubilado se puede cambiar de FP? Usted nos decía que sí. Un jubilado que está por retiro programado se puede cambiar de FP. Si obviamente, si está por renta vitalicia, no. No, si está por renta vitalicia es irrevocable y debe quedarse en la compañía de seguros de vida donde se jubiló. Claro. O sea, si se mantiene en su AFP, puede cambiar de AFP. Sí, cuando quiera. Así es. Y ahí cotejar lo que decíamos, comisión versus rentabilidad. Por supuesto. Ver dónde saca mejor resultado. Otra pregunta, ¿qué hay de cierto que se aumentó el plazo para que el cambio de multifondo se haga efectivo de 5 a 90 días hábiles? Marcelo Jerez nos pregunta desde Concepción. Hoy día, para cambiarse de un tipo de fondo a otro, hay 5 fondos, el cambio se materializa el 5.º día hábil. No es efectivo que se hayan cambiado los plazos. Lo que sí, tal vez el autor vaya hacia eso, en la reforma previsional se establece que la Superintendencia de Pensiones puede establecer plazos distintos para cambiarse entre fondos y entre administradoras. ¿Y por qué? Porque hoy día lo que nosotros observamos es un gran movimiento de afiliados entre fondos, que si uno los mira ex post, generalmente terminan perjudicándolos a los afiliados. O sea, no toman buenas decisiones. Generalmente cuando la bolsa sube, se van hacia allá, pero la bolsa ya subió. Y cuando la bolsa baja, se van de ese lado cuando después la bolsa sube. Entonces toman decisiones con timing erróneo, eso está demostrado por estudio. Y lo segundo es que los movimientos masivos de fondos obligan a las administradoras de fondos de pensiones a tener instrumentos más líquidos de los que debieran. Entonces termina perjudicando la rentabilidad de todo. Para poder responder al cambio y poder vender las acciones. Exactamente. Ahora lo que se está pensando de ninguna manera es impedir que la gente se cambie si son los dueños de los fondos. Pero probablemente a futuro, si se aprueba esto en el proyecto de ley, se va a pensar en alguna forma más racional de efectuar los traspasos. Pero tampoco es que se vaya a establecer automáticamente, sino que se le va a dar la atribución a la superintendencia para ir manejando el tema de los plazos. Así es, eso es lo que está en la reforma previsional. Sí, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No, iba a comentar nomás que justo ayer salió la rentabilidad del último mes y de los meses de este año, porque para los fondos más conservadores, sobre todo el DILE,
Ha sido este año espectacular, o sea, 12 y tanto, 14%. Extraordinario. La rentabilidad que salieron ayer muestra que para el mes de agosto los fondos más riesgosos están negativos y los fondos más conservadores positivos. Pero en el acumulado del año, como dice Mauricio, la rentabilidad ha sido extraordinaria en todos los fondos y el fondo D está acumulando como 15% real. Imagínese, en 7 meses. Sí, solo para cerrar, superintendente, ¿no debiera existir algo así como una suerte de defensor del pensionado, tomando en cuenta que la AFP es parte involucrada, ¿no es cierto?, natural? Bueno, y por lo tanto, se supone que lo tenemos sentado aquí en la mesa. Pero hablando así de una figura, ¿no es cierto?, en el sentido que, por ejemplo, ¿cómo una persona llega a usted de partida? Usted está en un cargo que hace difícil el acceso. ¿Cómo una persona puede tener acceso a información que sea efectivamente, ¿cómo decirle?, independiente? Nosotros tenemos más de 108.000 consultas y reclamos en la superintendencia. Tenemos call center, sitio web, oficinas regionales en cada región del país y tenemos también, nos siguen llegando correos postales también. Entonces atendemos a las personas por todos nuestros canales. Cualquier persona puede efectuar consultas y las respondemos todas. Así que siéntanse tranquilos que hay alguien que vela por ustedes. Nuestro único rol es velar por el interés de los afiliados. Muy bien, superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por